noches, buenas noches, muchas bendiciones. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor, por su gran misericordia, porque Él es fiel, siempre va a seguir siendo fiel. Dios es bueno y maravilloso. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que dice la Biblia que Él demostró su amor a la humanidad enviando a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Incluso desde antes que nosotros naciéramos, Jesucristo ya había pagado el precio. Ahora nos toca a nosotros buscar la salvación, buscar, buscar el lugar santísimo, buscar de entrar al atrio, de entrar al lugar santo, de entrar al lugar santísimo, para que Dios los vaya purificando, transformando. Y damos gracias al Espíritu Santo porque es el que lo guía a la verdad. Damos gracias al Cordero una sola vez y para siempre, porque tuvo que haberse sacrificado para poder tener derecho a la salvación, porque realmente por nuestras fuerzas nosotros estamos descalificados, incluso cumpliendo los 10 mandamientos, incluso cumpliendo todas las situaciones bíblicas, estamos descalificados. Más nosotros cuando estamos en la situación de gentil. Entonces damos gracias al Señor, damos gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero Él lo hizo una sola vez y para siempre. Bienvenido al canal Elohim Shekinah. Si usted no se congrega, si usted no va a la iglesia, lo invito a que se congregue, que vaya a la iglesia, que busque un lugar donde se habla la sana doctrina, que busque un lugar donde hay menos cizaña que trigo, que busque un lugar que esté gobernado por la palabra de Dios, que esté conforme la escritura de Dios, y va a poder vivir una vida cristiana plenamente. Hoy estaba recordando que cuando salieron las ventas de la Biblia salió hace un par de años, hace miles de años, pero cuando salían las Biblias no tenían concordancia, usted tenía que comprarla aparte. Ahora pues todas las Biblias las incluye. El ser humano siempre, por medio de la tecnología, por medio de situaciones, ha hecho más fácil la vida, que en ciertas situaciones ha sido que ha perjudicado a la vida, al cuerpo, a muchas situaciones ha perjudicado, pero en las cuestiones espirituales hay más facilidad ahora para poder entender y comprender por medio del Espíritu Santo la palabra de Él. Hay más acceso a la Biblia, hay más acceso a información, como claro, hay información que no es, no tiene una veracidad, pues, pero la mayoría de información está más accesible. Entonces, el día que estemos delante del Señor, no va a haber excusa de decir, no, yo no pude, yo no escuché, yo no sé. Entonces, la misma ciencia, la misma tecnología lo va a desnudar ese día cuando nosotros digamos, no, es que yo no pude, es que yo aquí no hay excusa. Dice la Biblia que no va a haber excusa ese día. Vamos a concentrarlos en el tema, que vamos a agarrar un versículo que está en Mateo 25:41. Mateo 25:41. Sé que estos temas son un poco fuertes, pero realmente esto es lo que deberíamos de estar plenamente seguros, que lo único seguro es la muerte, lo único seguro es delante del trono de Dios que vamos a estar, lo único seguro es cuando muramos. Hay dos lugares: el lugar de la gloria de Dios y el lugar de el infierno. Entonces eso es lo más seguro. Todas las cosas materiales, todas las situaciones, lujos, situaciones de esta tierra se van a quedar algún día. Ya no las vamos a obtener, ya no vamos a poder disfrutarlas en cualquier sentido que usted lo quiera ver.
no vamos a poder ver la luz del sol, no vamos a poder ver quizás a nuestros familiares. Entonces esto es lo más seguro que algún día va a pasar ese proceso. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos hay veces como carne, va en el ambiente espiritual, tenemos a la muerte siempre que a mí no me va a pasar, que le va a estar pasando cuando nosotros escuchamos se murió el vecino, se murió el amigo, se murió él, y nosotros solo pensamos a ellos les pasó, pero a mí nunca me va a pasar esa situación. Y en el caso de la muerte, por pura misericordia de Dios, quizás estamos vivos, pero va a llegar un momento que vamos a tener que enfrentarla, va a llegar un momento que vamos a tener que estar firme con Dios o no estar con Él y perderse por la eternidad en el infierno. Y eso sí es un gran problema, pero es un grave problema. Entonces yo invito a las personas que no han buscado del Señor, que andan aparte, busquemos de Él, porque nadie sabe cuándo Él va a venir y nadie sabe cuándo vamos a fallecer, pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado porque el infierno no es un lugar como los hacen diferentes en las películas o dibujos animados o situaciones que lo hacen hasta gracioso, no. Si vino el Hijo de Dios a morir por nosotros fue por algo. Es terrible, es terrible. Entonces lo vamos a referir a este tema en Mateo 25:41. Mateo 25:41, que dice la palabra de Dios leyendo. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, y nos damos cuenta que la palabra de Dios los habla directamente. Y aquí Jesucristo está diciendo lo que está por suceder o lo que va a suceder o que algún día de aquí a 1000 años, a 100 años, 200 años, 30 años, 10 años, 5 años, el año que viene va a pasar ese suceso donde vamos a estar delante de Dios dando cuentas por nuestras acciones, por lo que hicimos mal, por lo que hicimos bueno, por lo que dejamos de hacer y por lo que no quisimos hacer. Entonces, de todo vamos a dar cuenta. Y en Mateo 25:31 habla el juicio de las naciones. Y empieza nuestro Señor Jesucristo a darnos el futuro para que nosotros los preparemos. ¿Y cómo los podemos preparar? Buscando de Él, obedeciendo su santa palabra. Sí lo podemos hacer, pero necesitamos acercarlos a Él para tener la libertad que Él pagó el precio. En Mateo 24:1 vamos a tratar de leerlo todo. ¿Qué dice? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercó a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía que Jesús dijo ya se cumplió hace, digamos, unos 2000 años. Se cumplió y esto demuestra que todo lo que dice nuestro Dios,
todas las profecías, todas las situaciones bíblicas, todo lo que viene de la palabra de Dios se va a cumplir. Y leímos en el 25, donde hay una división de lo malo y de lo bueno. Y de ahí no hay ningún escape. No podemos hacer como hacemos aquí, que hoy pecamos, mañana pido perdón, reconcilio con el Señor, vuelvo a pecar, vuelvo a caer en infidelidad, vuelvo a caer en cualquier tipo de droga, en cualquier situación de LT homosexual, cualquier situación de estas. Allí, cuando ya se termine, cuando el arca sea cerrada, cuando el tabernáculo de Dios sea cerrado y no podamos tener acceso a él, ahí va a ser el crujir y el lloro. ¿Por qué? Porque hay situaciones ahora de que vivimos un mundo materialista, que desde las iglesias se predica el material, las cosas materiales, que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a dar lo otro, de que vas a ser bendecido, pero estamos perdiendo algo más valioso que nuestra vida, que nuestra paz. Porque la Biblia es clara, que dice en Mateo 6, 33 y 34, que incluso lo vamos a leer como dice la situación. Y esto, pues sabemos que el mundo es algo normal, estas situaciones de la fama, del poder, de situaciones económicas, de situaciones de vivir una vida vana. El problema es cuando todo esto se da en los ministerios, cuando todo esto se da en las iglesias, cuando todo esto se da en los evangelistas, en los pastores, en los apóstoles, en los profetas, en los maestros, que quizás estamos llenos de vanidades. Ahora la situación espiritual la hemos confundido con situaciones carnales, que supuestamente entre más espiritual estamos, tenemos que tener una buena economía, tenemos que tener el mejor carro. Si yo soy pastor, tengo que tener el mejor carro, tengo que tener la mejor moto quizás, tengo que vivir en zona residencial, tengo que tener la iglesia más grande. Y esto es la situación de que en los templos se ha venido torciendo durante años y hemos llegado en un punto de la vanidad, pero la vanidad como que es del mundo. Usted mira cómo las iglesias son adornadas ahora de pura vanidad, de puras brillantinas, de puro lujo. Todo lo que brilla es puesto ahí. Hay situaciones que creemos de que viene de parte de Dios, pero hay veces vienen de nuestros propios pensamientos, sentimientos carnales, pensamientos carnales, que creemos que Dios se va a agradar más poniendo situaciones que no van conforme a la palabra de Dios en las iglesias, en los templos, en lugares que supuestamente son sagrados, en lugares que supuestamente ahí se pasea la presencia de Dios. Pero hay veces nosotros queremos sorprender a Dios. Queremos que hay momentos que nosotros oramos y queremos hablar con palabras elocuentes a Dios.
que pensamos que Dios se va a mirar y va a decir, uy, qué bueno, cómo habla mi siervo, cómo ora mi siervo, cómo canta. Le cuento que eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es un verdadero arrepentimiento, una verdadera transformación, una persona que dé frutos dignos de arrepentimiento. Oiga bien, frutos dignos de arrepentimiento. Eso es la situación real de nosotros. No simplemente es que yo creo y pienso que entre más grite, entre más hable, Dios se va a sorprender. Queremos como sorprenderlo a Él. ¿Habrá algo que podamos sorprender a Dios? ¿Que Dios pueda ser sorprendido? No lo hay. Pero humanamente pensamos que Dios está sorprendido. Y la Biblia claramente los habla en Mateo 6:33, que dice, porque Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a leer el 34. Así que no os afanéis, no los afanéis, porque el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y esta palabra es directamente para todos nosotros que supuestamente estamos con el Señor, que supuestamente andamos en santidad, que supuestamente caminamos casi como los ángeles. Y nos damos cuenta que Dios no lo podemos sorprender, no lo podemos, que Él se admire de nosotros. La única manera que podemos mover más su misericordia de Dios es la humildad, es la sencillez, es el verdadero arrepentimiento, es verdaderamente dar los frutos del Espíritu. Verdaderamente es tener una comunión con Dios, tener una relación con Dios, en el sentido espiritual, buscando la santidad día con día, conforme a la palabra de Dios. Pero hay veces nosotros para orar gritamos pensando de que Dios no escucha, porque muchas veces lo imaginamos que Dios está yendo como para Júpiter, yendo como para Plutón, y tenemos que gritar aquí para que Dios escuche. Y quizás no tenemos fe que Dios los está escuchando. Quizás no tenemos la convicción de que Dios, el Espíritu de Dios, está aquí con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se hace ver en situaciones que usted no se imagina en la humanidad. Entonces la palabra es clara que dice en Mateo 6:33, primero buscar el reino de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas lo serán añadidas. Pero nosotros siempre queremos
pensar o que estamos pensando de que queremos sorprender a Dios, quizás haciendo un púlpito de oro, poniéndole flores, poniéndole alabanza a lo más alto posible, comprando un parlante los más grandes para que suene altísimos decibeles porque quizás Dios no escucha, poniendo baterías, poniendo situaciones de que no tiene que ver nada con la adoración y la alabanza para Dios, no tiene que ver nada con la santidad. Hay veces nosotros llega un momento que quizás los cansamos no por orar, sino por gritar tanto. Y esas situaciones se ven ante los ojos de Dios y como Dios lo mira es muy diferente. Podemos darnos cuenta de que el versículo que leímos, Jesucristo claramente dice en Mateo 25, que Jesús le dice que no va a quedar piedra sobre piedra de los edificios del templo, de lo que estaba ahí, que era sorprendente. El tabernáculo era sorprendente, era algo fuera de este mundo. El templo era algo exageradamente divino, maravilloso. Y Jesucristo, los discípulos quieren admirar al Hijo de Dios. Quieren sorprenderlo al Hijo de Dios. Pero Jesús claro le dice, no, esto no va a quedar nada. Todo esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y Jesucristo sigue dialogando y le da señales del fin. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 3, ¿qué dice? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, vamos a leerlo aquí 24:3. Vamos a ver. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida, del fin del siglo. Respondió Jesús, le dijo, mirad, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga, qué terrible. Porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino. Y habrán peste, hambre, terremoto, diferentes lugares. Y toda esta serán principio, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecido de todas la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces muchos tropezarán
entonces y se entregarán unos a otros, y uno a otro se aborrecerá. Jesucristo nos habla de situaciones que humanamente nosotros no podemos entender ni comprender. Pero espiritualmente y conforme las profecías y conforme la palabra y la veracidad de la palabra de Dios, nos damos cuenta que todas estas situaciones que hemos leído en nuestros tiempos se están cumpliendo. Pero hay veces nosotros más nos preocupamos qué carro voy a comprar mañana, qué moto voy a comprar pasado, qué otro piso le voy a subir. Y nos damos cuenta que en Mateo 6, 33, 34 diré que Jesucristo directamente lo dice. Primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas personas con unas buenas economías son millones tras millones, propiedades tras propiedades, quedan en esta tierra, y otros los adquieren y también van a fallecer, vamos a fallecer y va a quedar todo esto? Claro, si Dios, por su gran misericordia y su gran amor, sin que nosotros los apartemos de Él, los provee un carro, los provee un medio de transporte, los provee una moto, los provee una casa, una residencial, es su voluntad. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es bien fácil predicar y decir, mañana Dios te va a dar un mejor carro. Mañana Dios te va a dar una mejor casa. Mañana Dios te va a dar esto y esto y esto. Te va a dar hasta una mejor esposa, un mejor esposo. Mañana Dios te va a dar hijos lindos, hijos estudiosos e inteligentes. Pero cuando vivimos esa situación, para obtener eso, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que pedir ayuda a Dios. Incluso que nosotros no los congregáramos, no fuéramos a la iglesia, y todo lo que usted obtiene no es esfuerzo directamente mío ni suyo, es porque a Dios le ha placido dárselo, es porque a Dios se le ha facilitado para que mire su gran amor y su gran misericordia. Incluso hay un versículo que habla sobre los bienes. ¿Para qué Dios nos da los bienes? Usted sabía que Dios hay veces nos da bienes para bendecir a otro. ¿Se imaginan las personas que han obtenido bienes y esos bienes, esa economía, esas situaciones lo ocupan para hacer daño a otro? Y todo esto está surgiendo adentro de los ministerios. ¿Cuántos hermanos, hermanas, pastores, líderes, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros tienen bienes y adquieren una economía y no lo hacen para bendecir al hermano, para bendecir al hermano que quizás ya tiene una cierta edad y ya no puede trabajar, y quizás estuvo dando diezmo durante 30, 40, 50 años? Y el pastor o el encargado de la iglesia debería de tener la obligación de irlo a buscar y decirle, hermano, ya no puede trabajar. La iglesia le va a ayudar, porque quizás estuvo diezmando 30, 40 años. Y usted puede decir, tiene tesoros en el cielo, sí. Pero también no solo es por fe, sino que tiene que ser por obra. La palabra de Dios dice que tenemos que orar, pero también tenemos que ayudarle a la persona caída.
La palabra da un relato de qué sirve orar por alguien si la persona tiene hambre, si tiene una necesidad. Hay que desbolsarle y darle. Y quizás nosotros lo concentramos más en la economía, que esta situación económica, en vez de bendecir a otros, porque la palabra dice que la economía, el dinero es para bendecir a otras personas. Voy a buscar ese versículo para que lo podamos leer. Pero hay veces eso no es para bendición. Entonces, esta es la situación que vivimos, que nos preocupamos más por los bienes, que no estamos diciendo o no estoy diciendo que si Dios lo bendice, quizás por un buen trabajo, quizás por Dios buscó cualquier medio para bendecirlo. Usted va a decir que es pecado. No, es la voluntad de Dios. Dios hace lo que quiere y Él da lo que a quien quiere. Pero hay versículos que dice primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahorita no, pues no me acuerdo dónde está el versículo. No me acuerdo dónde está el versículo, pero habla de eso, de los bienes, que Dios lo bendice y le da a usted para bendecir a otro. Pero la situación es que Jesucristo declara todo esto. Y leemos en Mateo 24, que dice, Mateo 24, Mateo 25 era 25:41, que dice la palabra de Dios. Oiga, qué terrible dice. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nadie quiere estar en ese día. Nadie quiere ver ese día. Pero va a llegar un momento, sea aquí a 1000 años, 200 años, 50 años, 3 años, días, minutos, que nosotros vamos a estar delante de Dios, que nosotros vamos a tener que enfrentar la muerte. Y de ahí viene la situación que cómo andábamos. Si mi tesoro era la fama, el poder, el dinero, pero si yo obedecía a nuestro Señor, sus estatutos y sus mandamientos, y amaba al Señor Jesucristo, buscaba la santidad día con día, la situación es muy diferente. Vamos a leer donde dice Marcos 9, 47 y 48, que dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Y lo sigue relatando nuestro Señor Jesucristo. Esto, los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por usted y por mí. Y sigue en Marcos 19:47. El que leímos ahorita es. Y sigue en Mateo 10:28, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces sabemos que hay un proceso que todos tenemos que pasar. El proceso de que la vida día con día estamos perdiéndola. Cuando nosotros nos dormimos y nos despertamos al siguiente día, no es un día que estamos ganando. Es un día que estamos perdiendo. Desde el momento que nacemos empieza la cuenta regresiva. Entonces nosotros pensamos que vamos a vivir inmortal toda la vida. Pensamos que toda la vida yo voy a ser el dueño de la iglesia. Que toda la vida yo voy a ser el líder, el que manda, el que tiene que hacerme caso. Pensamos que toda la vida voy a ser toda la vida el apóstol, el arrogante, el prepotente, el que se cree más, el que cree que nadie le puede decir nada. Pero algún día nosotros los vamos de esta tierra y todo lo material y todos los logros, los diplomas, las caminatas, los encuentros, los discipulados, el conocimiento, la palabra que le hemos leído varias veces la Biblia, va a quedar aquí en esta tierra. Todo lo que nosotros hagamos lo estamos haciendo para otra persona. Y esa persona lo va a tener un tiempo y se lo va a dar a otro y a otro durante generaciones. El problema es que no tenemos conciencia espiritual de eso, que algún día vamos a estar delante de Dios, dando cuenta de lo que no hicimos, de lo que no quisimos hacer, de lo que sí hicimos y de lo que sí pudimos hacer. Porque sabemos que hay una muerte física y sabemos que también hay una muerte espiritual. Y algún día vamos a enfrentar esta situación y nos vamos a dar cuenta que todo solo fue, como dice la Biblia, como una nieblina. Que usted se levanta en la mañana y usted mira nublado, pero después ya no ve nada. Es necesario buscar de Dios. Es necesario buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y quizá usted se puede estar congregando, yo puedo estar congregando, pero de nada nos sirve si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Si no andamos conforme a la palabra de Dios, de nada nos sirve, porque al final va a ser un camino de muerte. Solo estamos pasando el tiempo. Quizá yo puedo tener 20, 30 años de ser cristiano, pero si no obedezco su escritura, si no doy frutos dignos de arrepentimiento, no me voy a salvar. Y quizás puedo tener cargos, quizás puedo ser una eminencia, quizás puedo tener los mejores vehículos, los mejores casas, las mejores propiedades, el mejor cargo en la iglesia, puedo tener 30, 40 iglesias, 5,000 miembros. Pero al final, si no obedecemos al Señor,
si no buscamos la santidad, si no cumplimos sus estatutos y sus mandamientos, no lo vamos a ir para el cielo. Y no importa qué puesto, cualquiera de los 5 ministerios que tenga, puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser pastor, puede ser maestro, pero si no obedecemos la Santa Escritura de Dios y no obedecemos y andamos conforme a su palabra y no buscamos la santidad, de nada lo va a servir. Podemos haber diezmado 30, 50 años, 100 años, 1000 años, pero si no obedecemos la palabra de Dios, de nada nos va a servir. Podemos haber nacido adentro de la iglesia, adentro incluso encima de una Biblia, pero si no obedecemos su santa palabra, nada estamos haciendo. Esta es la situación que vivimos nosotros en el siglo XXI sobre lo que está pasando en los ministerios, lo que está pasando en supuestamente los templos santificados por Dios, que ahí representa el tabernáculo, representa el Keilah. Keilah es una palabra hebrea. Representa el Keilah supuestamente. Pero hay veces no tenemos emuná. Emuná es otra palabra hebrea. Que pensamos que la fe, eso es la emuná, la fe la ocupamos en otras situaciones que no ameritan fe. Solo amerita trabajar, luchar y Dios lo va a bendecir. Pero sí necesitamos darnos cuenta en qué situación estamos nosotros. ¿De verdad andaré bien con Dios? Es necesario hacerlo una autoclínica espiritual. Y podemos tener 30 años de congregarlo, podemos tener cualquier puesto ministerial en la iglesia, pero quizás estamos desviándolo a situaciones incorrectas, situaciones de paganismo, situaciones económicas, situaciones de fama, pero menos lo estamos concentrando en lo que deberíamos de concentrarlo, en obedecer, en dar frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre, dice la Escritura. Ya están las puertas abiertas, ya está el arca abierta, ya el velo del templo se rasgó, se partió. Ya podemos entrar al lugar santo, ya podemos entrar al lugar santísimo, no solo en el atrio, sino al lugar santo, al lugar santísimo. Podemos orar y Dios los escucha, podemos clamar, podemos pedir perdón y Dios los escucha. Pero hay veces nosotros nos gusta más el mal. Queremos disfrutar el mundo y disfrutar la santa Jerusalén. Esto es Elohim Chiquiná. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Dios es fiel. Pero es necesario saber a dónde estamos, en qué situación estamos. Si viene hoy Cristo, si yo hoy muero, ¿a dónde iré por la eternidad? Que eso es lo que debería predicar en el templo, en cualquier situación, en cualquier
pero la situación ha cambiado, pero la palabra de Dios sigue lo mismo, no ha cambiado. La decisión está en nuestras manos a dónde vamos a ir a pasar la eternidad. La decisión está en nuestras manos a dónde vamos a ir a pasar la eternidad, porque todo esto se termina. Algún día yo voy a fallecer y yo quiero estar gozándome en las bodas del Cordero. Muchas bendiciones, muchos saludos. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, porque Él es bueno, porque Él le ha placido que nosotros estemos aquí, porque Él le ha placido, no es porque nosotros somos buenos, sino porque su gran amor y su gran misericordia está sobre nosotros. Pero algún día ese gran amor y esa gran misericordia se va a terminar, y de ahí donde va a ser el crujir y el llorar. Muchas bendiciones, muchos saludos. Sigamos al Señor, el único camino, la única solución, orando. A donde estemos podemos orar, en cualquier lugar que estemos podemos orar. Y recuerde, no hay nada imposible para Dios, para sanar de cualquier enfermedad, de cualquier cáncer, de cualquier situación personal. Él lo puede hacer, pero es necesario acercarse a Él, arrepentirse por nuestros pecados, arrepentirnos por nuestros pecados. Muchas bendiciones, muchos saludos. Esto es Elohim Shekinah. Amén, amén y amén.